Amon. So, you got any questions to ask him first? And then can you be able to say them in English and in Spanish and then translate my questions as well? I can. So, what do you want me to? You want me to ask? Oh, you can go ask some of the questions first. Go ahead. Okay. Sufriste una derrota y En inglés primero. En inglés primero. So you suffered a loss in your last fight. So obviously it's a step back, and you coming back here, but it's on pay-per-view and not on the zone. Is that a concern of yours that you know it's the accessibility of your fight may be a little bit more difficult? Sufriste una derrota en tu última pelea. Ahora tú tienes su próxima pelea. No va a ser en televisión, va a ser en pay-per-view. ¿Te preocupa a usted que quizá por ser pay-per-view y no está en televisión gratis, como que la visibilidad te puede afectar, tú sabes, como tu fama, el ritmo a donde tú vas? Pues mira, realmente mi promotor Juan Iván Orengo tiene unas ocurrencias que solamente él las entiende. A mí en lo personal no me preocupa, ¿sabes? Ese día, si no hay una persona en la cancha, yo voy a ir a hacer mi trabajo, ¿me entiendes? Y eso es de ruta a lo que, ¿verdad?, buscaremos próximo. Que obviamente es, como le comento aquí al pana, enfilarnos a buscar la posición para nuevamente retar por el título. Okay. He says that his promoter sometimes has ideas that only he understands, and he's not so much worried about the visibility. He understands that his job is to fight, and as he was telling you, after this win, the next one after that would be him, trying to build himself back up into title contention. For his mandatory, he said. Yeah, for the mandatory. Yeah. See, I'm gonna make sure that we get that. No, but word. Yeah, no, but they pretty much. I got it. I know. Keep going. Okay. So before this fight, there was rumors you were gonna fight Elvis Rodriguez. He had got on my channel saying that the fight was offered to him, and then when he accepted, you guys pulled out. But what exactly happened in that situation? Yo tuve a Elvis Rodríguez en mi canal y él como que dijo que ustedes estaban negociando un contrato, él aceptó y después que él aceptó como que ustedes ya no querían la pelea y por eso no se dio. ¿Tú me puedes dar el punto de vista tuyo? Espérate, ¿cuándo fue eso? Eso fue antes de la pelea con Liam Paro. No, está bien. Cuando le haga la entrevista nuevamente, le vas a preguntar, ¿verdad? Obviamente, yo saliendo bien, ¿quién va a ser su próximo rival? Le pregunta eso. Porque se supone que la IBF había puesto para, ¿verdad? Y discúlpame mi promotor Juan Iván Orengo y discúlpame Pedro Cruz. Yo iba a pelear por la posición número 2 y me pusieron a él. La IBF, cuando te ponen un puesto para pelear, ellos te ponen al peleador. Pero ya él tenía una pelea que fue la que hizo hace poco. Okay. Pero tranquilo, que esa peleita va. Si eso es lo que quieres escuchar, esa pelea va. All right. He said that at first he wanted me to ask him to ask him when was this interview conducted? The one I was talking about, where Elvis saying that he didn't he pulled out of the negotiations. He said that I clarified that it was right before the Liam Paro fight. So then he said that there was a moment where he was ranked number 2 in the IBF, and that the opponent was supposed to be Elvis, but Elvis had a fight already lined up, and that's why that fight didn't happen. And the fact that Elvis Rodriguez, wants that fight, he said, "Don't worry, that's a fight that's gonna get done in the future, and let's see who he fights next." Que tú viste el pelea él tenía. Did you see his last fight? Ese hombre yo lo estoy siguiendo porque es que él, después que él dijo que yo como que le tenía miedo, yo no sé qué fue lo que él dijo, como que yo hablo mierda, yo no sé, y ya él está en mi lista de, ya tú sabes, ¿verdad? Ya yo lo tengo a él, ¿me entiendes? Puntado. Pero mientras estoy callado porque acabo de perder, ahora mismo mi promotor me dijo, pues vamos a hacer esta pelea, tienes que ganar, ¿sabes? Tienes que ganarla porque si te pierdes te sales del mapa. Entonces ahora mismo yo estoy enfocado en el 9 de noviembre. Pero
Tranquila, que va a llegar el momento que tenemos que ajustar cuenta. Ya después de la pelea le doy la mano, un abrazo, un beso y bendiciones siempre. Es Okay. de los Uh, míos también, es Domi, ¿me entiendes? ¿Sabes? okay. No, I wasn't sure if he had more stuff. He said that yes, he did watch Elvis' last fight because he's somebody he's been looking at. He goes, he's somebody who I have on my list. He's somebody that he said in a previous interview that I talk a lot and that I'm scared of him. And since he wants to talk all that, don't worry, he's on my list. And right now, the only reason he's not talking about him is because he has a fight coming up, and his focus is that. But after that fight, don't worry. After he gives this guy a hug and a kiss, after he's done with the guy that he's about to fight, we could get on with Elvis, and he's definitely on the hit list. Mm, mm. So my question to him is, what does Subriel Matias think about the Liam Paro and Richardson Hitchens fight? ¿Qué tú piensas de la pelea entre Liam Paro y Richardson Hitchens? Pues mira, realmente no te niego que me gustaría que ganara Paro, pero pues los estilos en las peleas. Para mí, Ah, cualquiera que gane, sabe, como te comento, yo, ¿verdad? Mientras mi promotor, ¿verdad? Me respalde, yo voy por esa ruta, ya que es el organismo más serio. he says, I'm not gonna lie to you. I am rooting for Paro to win, but whichever guy wins, that's the route I want to go. Considering that's the sanctioning body that's the most serious and most honorable. Mm. Who does he think is going to win? Okay, ¿quién tú piensas que va a ganar? Pero mira, realmente, ¿verdad? De corazón, me da igual quién gane. Yo lo que sí te puedo decir es que yo, luego de mi derrota, tengo que demostrar. Y para demostrar, tengo que ganar y ganar y ganar. Y el que me pongan al frente, pues hay que ir a hacer el trabajo. Mm. Okay. He says he really doesn't care who wins. That ever since his loss, he's been focused in training, and he understands that he has work to do to get to a title. And Right. yeah, Tenían un momento con Richardson Hitchens. I mean, no, un momento con Regis Prograis. So ask him, what does he think about Regis Prograis' next fight with Catterall? yeah. ¿Qué tú piensas de la pelea entre Regis Progress y Catterall y Jack Catterall? Pues mira, realmente Prograis es uno de los que está en la lista mía también. Y no te niego que me gustaría que ganara para mantener viva esa pelea. Mm-hmm. Pero pues, en el boxeo no hay nada escrito. Yo lo demostré el 25 de junio. Ya tuviste lo que hizo el Chihuahua Pitbull. ¿Sabes? No hay nada escrito en el boxeo. Cualquier cosa puede pasar. Okay. Uh, he says that he's not going to lie. He does want Regis to win because he's also somebody who's on his hit list, and he wants him to win to keep that fight alive. You know, and basically that's a fight he wants. You one time told me you want to put him in the hospital, Regis Progress, and I see not much has changed considering you saying he's still on your hit list. Why Regis? Why do you want that guy so bad? Una vez en la entrevista de nosotros, tú me dijiste a mí que tú lo quieres poner en un hospital a Regis Progress. ¿Por qué tú le tienes como esa rabia a Regis y como que yo no escucho que tú hablas así de otros peleadores? No es rabia, es de la manera que él se proyecta. Y yo en el 2018, cuando él peleó con Flanagan en su mismo en su misma región, su manera, ¿sabes? Lo que él proyectaba era como de yo soy el más, y me la explotaba, mano. Yo decía, este cabrón, yo estoy loco por pelear con él. Porque son de esas personas que uno sabe que uno los puede, ¿me entiendes?, hacer caer en tiempo. Y Mm-hmm. quizás por eso, ¿sabes? Pero es desde el 2018. Okay. He says that there was one time Regis Progress had a fight in his hometown, and it was back in like 2018, and he saw him just like the arrogance, like the way he was carrying himself, like
yo, I'm the man. And he said, I remember looking at him and thinking, like, yo, this dude, like, who is this dude? And ever since that, like, he's always had that feeling like this guy thinks he's better than he is. And I kind of have to, kind of put him in his place, for lack of a better word. Mm, mm. Yeah. What fight have you noticed that the fans really want you to be in? Is it the Pitbull Cruz fight? What fight is it that people really want to see Subriel and Matias in, other than the Liam Paro fight? Cuando tú escuchas de los fanáticos, ¿cuál es la pelea que ellos más quieren verte? Sea la de Pitbull Cruz sacando la revancha con Paro, ¿cuál es la pelea que los fanáticos te exigen más? Pues mira, realmente que los fanáticos exijan, wow, creo que Teófimo, pero ahora mismo yo no estoy en la posición como para, ¿cómo me explico? ¿Sabes? Yo, luego de mi derrota, yo no hablo, ¿verdad?, de lo que el fanático quiere, sino yo, conmigo mismo. Lo que quiero ahora Ujú. mismo es, yo pensaba que por mi derrota me iban a usar de escalón o que venían buenas oportunidades, pero la realidad es que no, Okay, ¿sabes? Y ahora mismo yo lo que quiero es que me pongan de frente, brother, enviar mensaje con ellos, okay. hasta lograr ganar la He posición otra vez. he says that the fans, they mostly want to see him fight Teofimo, but he says that after his last loss, he thought that people will be trying to use him as kind of like a stepping stone. So he feels like he has to work his way back up to like call those kind of names out, but he doesn't really worry too much about what the fans want. It's Subriel. So Puerto Rico has known. I mean, excuse me. Yeah, Puerto Rico is known to get a lot of support in New York City, especially when they fight in Madison Square Garden. Guys like Miguel Cotto, Felix Tito Trinidad, and among others. And I don't think you've ever fought in New York City. Is that a dream of yours? Is that like a goal of yours to fight in New York in front of your Puerto Rican people? Uh, la ciudad de Nueva York siempre ha apoyado a los boricuas. Muchos boricuas están aquí en esta ciudad. Y que cuando peleaba Miguel Cotto, Filitito Trinidad, eso siempre el Madison se llenaba de boricua. Pelear en el Madison Square Garden es un meta tuyo, es un sueño tuyo. Pues mira, obviamente como puertorriqueño, claro, pero la realidad es que tú acabas de mencionar dos nombres que posiblemente actualmente Puerto Rico no tiene ninguno de ellos. Mhm. Mm. He says yes, that is a dream of his, because he's a Puerto Rican. But the two names I just mentioned, we don't have two names in Puerto Rico is quite to that level. Mm. Mm. How does it feel to go back to Puerto Rico after that card, fighting on the zone, going back with a fresh productions? Like, do you feel like a lot of people are going to pack the house? ¿Cómo te sientes a volver a pelear en Puerto Rico? Y si tú crees que va a vender muchos boletos para ese evento. And I'll be there. Mira, I'll be there. Y que él va a estar ahí también presente, él dice. realmente no te puedo decir porque pues no controlo, ¿verdad?, las emociones de la gente. Y Puerto Rico es un país frío y caliente. Ellos, ¿verdad?, apoyan, ¿sabes? No les gusta perder, ¿me entiendes? Entonces, lo que sí les puedo decir es que vayan y que promete, el evento promete, créeme. Y créanme, yo me río porque la gente piensa que una derrota se acaba la carrera. Y, ¿verdad? Me río porque tengo que hacerlo. Yo sé de lo que soy capaz. Y definitivamente voy a hacerme campeón otra vez. He says, he doesn't know because Puerto Rico is a hot and cold country. They really like to support winners. And he goes that, you know,
he thinks that it's kind of funny that people think one loss is gonna be like that's it, it's over. He says that he plans to continue going forward, and that he's gonna demonstrate. Basically, he's that dude. You know. So Yango Flow performed in his, walked them out. How did that go? How did that come upon? Like, dime, habla de eso, Yango Flow in the walkthrough. Yengo Flo salió contigo en tu última pelea. ¿Cómo fue que eso sucedió? ¿Y cómo se sintió Pues tener mira, Yengo Flo entrando contigo? yo lo había escrito a Ñengo, wow, hace varios años. Y gracias a Dios, a través de una persona, le llegaron, ¿verdad? A su primo o su tío. Y siempre quise saber lo que es él, Don Omar, Tego. Creo que yo me identifico en lo que yo soy o en lo que me hizo, que es la calle. Y cuando yo, ¿sabes? ¿Qué te digo? No es que yo sea calle, sino lo que me hizo, ¿sabes? De donde yo vengo, de barrio, las personas que me apoyaron, que me apoyan, ¿me entiendes? Y yo ver que ese ministro suba conmigo, ¿sabes? Eso era un sueño para mí. Yo se lo dejé saber, obviamente no contaba con que iba a perder, nadie quiere perder, a mí no me gusta perder, no me siento perdedor, pero me tocó. Y yo sé que cuando me levante le voy a volver a escribir porque quiero inventar ese error. Shout out to Regis Prograis, están aquí mirando aquí. Ay, 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 ay. ay, 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 ay. ay, ay. Salud, Esto se va a poner caliente. salute to Deja- Regis, salute to Regis Prograis. Ya You can tap in, él guys. tiene compromiso, él tiene Él compromiso, dice, déjalo, I'll go déjalo. to Puerto Rico to fight him. Él dice, él va para Puerto Rico para pelear contigo. Ay, 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 ay. Dime algo, Subriel, dile algo. Que le gana a Cateral, que le gana a Cateral y cuando yo me haga campeón le voy a dar ese gusto. Porque a He él era said que yo quería, a él era que yo quería, pregúntale por qué no aceptó, pero era él el que yo quería. Yo voy a ponerlo ahora. No, Voy a no, la- Ay. no me ponga ese payaso ahí porque me voy de ahí. Yo no, es que no quiero, escúchame. Yo no quiero hablar No lo inglés ahora pongo, no lo mismo. pongo. I don't want to speak English now, please. No. I'm No, bored now. tú tienes traductor aquí, Sí, sí, olvídate de pero eso, es que Subriel. él va a hablar, Está yo bien. voy a hablar y después tú no vas a entender bien como que diablo, ¿dónde yo estoy? ¿Sabes? Ah, Te Ya vas a, entiendo, ya entiendo. ¿sabes? No va a ser como que algo, ok, pero yo entiendo. Está bien, está bien. déjale saber que, ¿verdad? Que gane y yo voy a buscar la ruta ganadora, ¿sabes? Y Y están ojalá diciendo, se nos dé. dice, easy work for me, honestly. Está fácil trabajo para ti, Él Me dice, gusta para él. eso. wait, Dile que, hold on, let me talk to yay, Regis hey, real quick. payday for you. Tenemos aquí Blair Cobbs aquí también. Un salud. Tenemos muchos peleadores aquí. Ya, esto, Hey, let me just translate for payday. Regis. He said, worry about your fight with Catterall and make sure you get that win because he wants the winner. That's what Subriel said in Spanish. Mm, You know? Yo peleo ok. allí de donde, en New Orleans. Dile que él no llena ni en su casa. Que se He says avergüence. Yo he's willing to go to puedo New ponerlo Orleans. aquí He ahora said si he's willing to quiere. go to New Orleans Si and you quiere can't para sell out in los New Orleans. That's what fanáticos, he no me said. diga. Dile que se acuerde que yo peleé en la misma cartelera que él siendo campeón. Y no llenó. He Charlatán ese. said he fought on the same card as you and you being champion and you didn't sell out the stadium. Regis. He's talking straight to No, you. pero yo quiero que me pongan a ese hombre aquí. Vamos, Subriel, vamos No, no, con no. esto. No, No, no es verdad, lo que la pasa es Él no que lo entrevista es espera. I'm espera. tuya. not gonna push. No, No, es me gusta porque verdad, es me verdad. La gusta. A mí entrevista me es gusta tuya. esa película, pero es que tengo ahora mismo el tiempo contado, No, mano. no, Pero está Está, bien, créeme, a mí está está bien, me bien. está gusta bien. eso. Pero cuadra eso para otro día, en confianza. Ok, Está todo, está Sí, todo, está So, todo. sí, para joder con él. A mí me gusta vacilármelo y si Oye, yo lo saco de aquí a Su, él. Subriel, so espera, Regis, espera. hold on, hold on.
Hold on. So Regis, he said that we could definitely do this Mira, again some other time. He's a little bit si tú busy. quieres, habla con Pedrito, mi manejador, el que está traduciendo, y tírale para la entrevista en confianza. O sea, aparte Okay. de Mixi, aparte de él, Sí, tú le tiras sí. aparte, dile al hombre cómo lo consigue, y después hacemos una parte si quieres, en confianza. Okay. Está bien, está bien. Vamos a hacer, mira, porque los dos tienen pelea y no quiero que se desenfoque. Hacemos esa vuelta después de que los dos han peleado, ¿tú me entiendes? Que los Sí, dos no sí. tengan pelea pendiente. Así tú estás enfocado en Ramírez, él está enfocado en Cateral. Que nada pase malo en ninguno de los dos lados y después hacemos esa vuelta, ¿tú me entiendes? That's a big Es más fight. interesante, ¿viste, jefe? Coño, tú eres más, ¿viste? Tú tienes luz, tú brillas, ¿ves? No, Y, no, y no, es que hay que maquinear todo esto. Tú sabes que nosotros los dominicanos somos tigres, hay que Ya maquinearlo está, todo. ya está. ya Un está. paso adelante siempre. Y Miti, dile. No, no, sí, obligado, pero el que la va a hacer. Claro. No, así mismo, así mismo, así mismo. Guys, I was just telling Subriel that how about we schedule it with him and Regis Prograis after they both fight. So Subriel Matias, he's fighting November 8th in Puerto Rico, pay-per-view against Ramirez. And so he wants to focus on that fight. And then we know Regis Prograis has a fight coming up with Jack Catterall. So he has that fight coming up. Let them both fight each other, get their fights out the way. That way nobody's unfocused. After the fight, we'll do something with both of them here. Millcity will be in the building, Subriel, Regis, me, myself as well. So that's what I was basically saying to him in Spanish. Yeah. Boom. Any other questions you have, Joel, as well? Uh, if you could give me your hit list. You said you have a hit list. I know Sí, Regis tú is tienes on un it. lista. I know Regis is on it. I know Elvis is on it. What other names are on that list? Tú dijiste que tú tienes una lista de gente que tú quieres pelear. Me mencionaste a Regis Progress. Me mencionaste a Elvis Rodríguez. ¿Tú me puedes dar quién mata en esa lista? Todo aquel que tenga un título, porque obviamente ahora mismo yo estoy sin ni uno y quiero uno. Entonces, cualquiera de los campeones sería una pelea interesante para mí. ¿Sabes? Quizás a ellos yo no le sume, pero para mí es interesante. He said basically any other champion in the division. Obviously, he doesn't have a belt, so he wants to become champion again, and anybody who has a belt is on that list. So, entonces lo único, so the only two non-champions on your list is Regis and Elvis. Entonces lo único dos que no son campeón en esa lista es Elvis y Prograis. Sí, y a Elvi lo menciono porque, pues, el hombre me lleva ahí un par de veces me ha mencionado y el manejador y no sé qué. Porque una vez se supone que él peleara con Ojo y él decía que no sé qué, parece que no sé, le tiene miedo. O sea, Alfredo Santiago. Pero nada, eso no es nada, somos de la misma escuadra, ¿sabes? Ojo es como un hermano mío y está bien, si él no quiere con Ojo, pues estoy yo aquí. Okay. Y, oh, you can go ahead and translate. Yeah, he said that the only reason he really mentioned Elvis being on the hit list is because he's mentioned his name, and then when he brought up him fighting Alfredo Santiago, Elvis started making excuses as they ain't fight him. So he goes, I don't know if he's scared of Santiago, and that Santiago's from his camp and his team, so that's his brother. Santiago, And the since one that fought Devin Haney. Y yo quiero him, dejar, sí, yeah. y yo quiero dejar dicho algo, ¿sabes? Yo realmente, si me preguntan a mí, para ser yo honesto, yo no pelearía con un dominicano, ¿sabes? Yo tengo familia dominicana y no me gustaría, pero ya que el hombre está en ese dimirete, pues no hay problema, ¿sabes? Ahora mismo, luego de mi derrota, yo espero en Dios el 9 de noviembre salir todo bien y yo voy, tú sabes, dado el diablo buscando a quién llevarme y vamos a ver, ¿verdad? Si aparece ese nombre otra vez. Mm. He said he wants it to be known. If it was up to him, he would never fight a Dominican. He has a lot of family that's Dominican, and that. But this guy keeps mentioning my name, and if he wants it, then he can get it. Basically, is what he's saying. You Mm. know. Yeah, that's big stuff. That's big. Now, nosotros no hablamos de Rayo Venezuela. Y él ganó a Pitbull Cruz.
¿Y qué tú crees en él? Él va a tener un revancha con Pitbull Cruz también. ¿Qué tú crees va a ganar esa pelea? Y también, ¿qué tú crees en Rayo Venezuela? What do you think about Rayo Venezuela and the rematch with him and Pitbull Cruz? What do you also think about him as a fighter? Pues mira, Rayo Valenzuela, a mí en lo personal no me sorprendió que le ganara a Pitbull, ¿sabes? A mí más me sorprendió lo que Pitbull dijo de mí, que yo hablaba mucho, yo no sé qué. Una persona que ni saludó a su oponente. Y por eso fue que pasaron las cosas como pasaron. ¿Sabes? Yo nunca he hablado mal de Pitbull, que me sorprende definitivamente. Y, pero así es la vida, ¿sabes? Dios hace que, ¿verdad?, las cosas caigan por su propio peso. Y creo que él sí fue testigo de caer por su propia lengua. ¿Sabe? A él le pasó lo que le tenía que pasar. Y con quien le tenía que pasar. Con una persona que él había humillado, una persona que él no le quiso dar la oportunidad en algún momento. Y esa persona subió de 35 a 40 y le pasó por encima. Y sobre todo, él ni había defendido el título. ¿Sabe? Para que tú veas cómo es la vida. Y Hmm. por eso es que no ha puesto nada en las redes. ¿Sabe? Para que tú veas cómo es la vida. Pero así es la vida. A veces uno no tiene ni que decir nada. He says he wasn't really surprised that Rayo beat Pitbull, but he was surprised that like that how Pitbull has talked about him, saying that he saw something where Pitbull said that Subriel talks a lot, and I'm not. And he's somebody who he didn't even greet his opponent, and that's why he lost. Some things just come to you like that, and this was somebody he wasn't given an opportunity before. And then this guy just moved from 135 to 140 and beat him. And Pitbull never even defended that title. So that just should just show you what kind of level he's at. And he was surprised how Pitbull addressed him and talked about him because he's never talked bad about Pitbull, but that's life right there, you know. Sometimes you die by your tongue. Right, right. Obviously the 140 division is so stacked. When they take these big matchups, they put them together. I mean, do you see yourself fighting the winner or the losers of all these big fights? You know what I'm saying? All these championship fights that are coming up. Do you see yourself filling in as the winner and the loser of any of those title fights? Okay. La 140 es obviamente una división muy, muy grande, una división con campeones que se están defendiendo su título. ¿Tú te ves como el próximo oponente para uno de estas peleas, sea el ganador o sea el perdedor? Los dos. Los dos. Pero ¿de cuál pelea? De todos los títulos, los championship fights, ¿cómo se Pues dice eso? mira, eh, Pelea de campeonato. yo espero y se me diese la oportunidad, ¿sabe? Ojalá y fuera ahora mismo, ¿sabe? Si usted me pregunta, yo hubiera ido directamente a una eliminatoria, pero todo es un proceso, ¿me entiende? Y pues, hay a quienes se le da la oportunidad y no la aprovechan, y hay quienes la buscamos y no nos llega fácil. Y ese es mi caso. Pero nosotros vamos a romper cualquier cerradura porque vamos a buscar, ¿sabe? Queremos eso, un título. Y lo vamos a buscar, yo sé que sí, ¿sabe? Tengo un promotor que ese hombre, en verdad, ese hombre es lo mejor que tiene Puerto Rico como promotor. Y eso lo vamos a demostrar, ¿verdad? En las próximas peleas. Uh, he said that he, if it was up to him, he would be fighting a final eliminator in his next fight. But he understands he lost. He's taking a step back. But any moment, any of those fights could present itself, and he's willing to take it. Obviously, maybe he's gonna have to go the mandatory route because these guys don't want to fight. But he does have the best promoter in Puerto Rico in Fresh Productions. That guy has done wonders for my career, and I feel like he's definitely gonna get me the opportunity to fight for a title again. Mm. ¿Puedo decir algo? Mucha gente me dice que cambie de promotor, pero ellos no saben que mi éxito se debe al arduo trabajo del equipo que yo hice. ¿Sabe? Hice no, que me llegó, que se llama Juan Iván Orengo y Pedro Cruz, manejador y promotor. Ellos han sido los que han conseguido las dos eliminatorias que yo hice, las peleas de título, ¿sabe? Eso no lo hubiera hecho otro promotor afuera. Ellos te firman para ellos prácticamente sacarte, como que tú eres puertorriqueño, vamos a usarte de escalón. ¿Sabe? Ellos te tiran por el matadero, por decirlo así.
Sin embargo, yo tengo el mejor equipo, créeme, y lo vamos a demostrar. Mhm. Mm, He let them says a know. lot. A lot of people comment to him that he should change promoters, but what they don't understand is that he's in the position of where he's at right now because of his promoter and manager. His promoter's name is Juan. ¿Cómo se dice Orengo, el Juan promotor? Iván Orengo, Orengo Juan y Orengo, and his manager Pedro Cruz, y Pedro. Pedro manejador. Cruz, manager. Pedro qué? Pedro, El Pedro Pedro apellido. Cruz, Cruz, manejador. Pedro Pedro Cruz, who's also his manager, he goes that this is the team that got to him, and this is the team that's getting him where he's at. They got him eliminators. They got him title fights. They got him to defend his country. So they've given him opportunities. So he's definitely not leaving the team that he has